¿Qué tal, queridos estudiantes? Para esta clase de fundamentos de la electricidad, eh, estaremos hablando de lo que sería la fuerza electromotriz inducida y a través de eso, ¿verdad? Lo que sería la ley de Faraday, ¿verdad? A modo de introducción, podemos decir que en una espira de alambre dentro de un campo magnético, una corriente produce un momento de torsión y un momento de torsión produce una corriente. Este es un ejemplo de la simetría de la naturaleza. La aparición de corriente en la espira es ejemplo de la aplicación de la ley de la inducción de Faraday. Un poco de historia, ¿verdad? Michael Faraday, nació en Newington el 22 de septiembre de 1791, murió en Londres el 25 de agosto de 1867. Fue un físico y químico británico, estudió el electromagnetismo y la electroquímica y descubrió lo que sería la inducción electromagnética, ¿verdad? Faraday demostró con sus experimentos que podía inducir una corriente y en una bobina al acercar o alejar un imán, ¿verdad? Que ya estuvimos viendo, eso estuvimos ya hablando sobre eso en clases pasadas. Eh, el polo norte del imán penetra en la bobina. Como vemos acá tenemos el imán, tenemos polo sur y polo norte, ¿verdad? Como ven, el polo norte penetra en la bobina y la aguja del galvanómetro se desvía hacia la derecha del lector, ¿verdad? Y cuando el polo norte se aleja de la aguja, se desvía hacia la izquierda del lector, ¿verdad? O sea, a medida que entra en la bobina, él aumenta la lectura. Y a medida que él sale, disminuye la lectura, ¿verdad? Lo mismo sería para este gráfico, ¿verdad? Esto que está acá sería el resumen de este lado, ¿verdad? Tenemos el galvanómetro, cuando él ingresa, el galvanómetro marca más hacia la derecha y cuando él está saliendo va más para la izquierda. La inducción electromagnética se refiere a la creación de fuerzas electromotrices o FEM inducidas siempre que cambia el flujo magnético que pasa por una bobina, espira o circuito, ¿verdad? Acá tenemos una imagen, un diagrama donde tenemos nuevamente imanes en polo norte, polo sur. Tenemos un voltímetro conectado y tenemos una fuerza electromotriz que pasa por un flujo magnético, ¿verdad? El flujo magnético sería lo que se crea del polo norte al polo sur. Estuvimos hablando de eso en clases pasadas. Bueno, en síntesis, la inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de una fuerza electromotriz, ¿verdad? Y de una corriente eléctrica inducida como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor eléctrico y un campo magnético, ¿verdad? Y también la corriente eléctrica inducida es aquella producida cuando se mueve un conductor eléctrico en sentido transversal, o sea, perpendicular o inclinado, ¿verdad? El sentido transversal sería perpendicularmente a las líneas de flujo de un campo magnético. Esto sería en resumen lo que sería la inducción electromagnética. El generador eléctrico, alternador, motor eléctrico y transformador, ¿verdad? El generador eléctrico convierte la energía mecánica en energía eléctrica, como tenemos acá, ¿verdad? Después tenemos también, siempre tenemos el polo norte y polo sur en todos los casos, ¿verdad? El transformador, dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética, ¿verdad? Bueno, el transformador lo que hace en sí es reducir o aumentar la energía eléctrica, ¿verdad? Dependiendo de la configuración que tienen sus espiras. Siempre se basa en el fenómeno de inducción electromagnética. Como ven acá, tenemos un inductor, el inducido. El inductor sería en este caso el imán. El inducido sería la espira, ¿verdad? O el bobinado. El alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética, ¿verdad? Esto sería lo que normalmente tenemos en
los vehículos, ¿verdad? Los alternadores eh, que transforman energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? Lo que se usa para cargar la batería de los vehículos. Y el motor eléctrico es un aparato que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? O sea, él recibe energía eléctrica y lo transforma en energía mecánica para generar un movimiento, fuerza o algo. Tenemos estos cuatro tipos estos cuatro componentes que su funcionamiento se basa en la fuerza, en el fenómeno de inducción electromagnética. Tenemos el generador, ejemplos de inducción magnética, el generador de corriente alterna, que vimos recién. Tenemos el transformador. Acá, por ejemplo, tenemos las espiras, acá encapsuladas, y tenemos el imán alrededor, ¿verdad? Y el alternador, que ya le expliqué también qué sería lo que tenemos en los vehículos. La fuerza electromotriz, que estuve mencionándoles, la fuerza electromotriz o FEM, es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. La fuerza electromotriz inducida es el voltaje que se traslada por efectos magnéticos a un conductor eléctrico. Después tenemos los campos magnéticos variables. Los campos magnéticos variables pueden obtenerse de distintos modos. Mediante imanes móviles, a través de corrientes variables, al alejar o acercar la bobina al conductor o imán, y al hacer girar la bobina en un campo magnético fijo, lo que sería el principio de funcionamiento de un generador, ¿verdad? Estos son los tipos de campos magnéticos variables que tenemos. Todos estos métodos se pueden recoger mediante una expresión conocida como la ley de Faraday, que relaciona el cambio del flujo magnético a través de un circuito con la FEM inducida en el circuito, ¿verdad? O sea, la ley de Faraday es la relación del flujo magnético con la FEM, con la fuerza electromotriz inducida. La ley de Faraday y la FEM inducida. La ley de Faraday dice que la FEM, que se simboliza por la letra, por el epsilon, ¿verdad?, inducida en un circuito, es igual a la rapidez del cambio del flujo a través del circuito, excepto por un signo negativo, ¿verdad? Si el ritmo de cambio del flujo se expresa en Weber por segundo, la FEM estará expresada en voltios, ¿verdad? Como tenemos acá que la ley de Faraday es igual a al negativo de la variación de flujo sobre la variación de tiempo, ¿verdad? Esta ecuación recibe el nombre de ley de inducción de Faraday y el signo menos indica el sentido de la FEM inducida, ¿verdad? Lo que había expresado el físico Lenz. De ahí viene la ley de Lenz, que él utilizó lo que sería la base, el principio de la ley de Faraday, y le agregó lo que sería el sentido de la FEM, ¿verdad? Y lo que indica el sentido es el negativo en la ecuación. Asimismo, dice que cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable originará un voltaje, una FEM inducida en la bobina, ¿verdad? No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir tenemos cuatro casos, ¿verdad? Un cambio en la intensidad del campo magnético, que sería el flujo, ¿verdad? El movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina. Como vimos al principio, el imán que entraba y salía, lo que generaba cambios en la lectura del voltímetro, ¿verdad? Moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético. En este caso lo que se movería sería el bobinado, ¿verdad? Queda estático el, el imán. Y también girando la bobina dentro de un campo magnético, ¿verdad? En sí, la ley de Faraday resume la forma en cómo el voltaje es generado. Cómo se genera el voltaje a través de la variación de flujo, ¿verdad? Eso es lo que enuncia la ley de Faraday. Acá tenemos una imagen que tenemos sí o sí el imán, polo norte, polo sur. Tenemos acá en este caso creo que sería un transformador, ¿verdad?
No, sería un bobinado nada más. Y él acerca o aleja el imán, ¿verdad? Y le va dando una lectura, en este caso el amperímetro. Cuando se trata de una bobina que tiene n números de vueltas o espiras, la expresión matemática para calcular la fe inducida será, tenemos la ley de Faraday original, donde tenemos menos, acá ya incluye el número de espiras, ¿verdad? N, por la variación de flujo dividido la variación de tiempo. En este caso tenemos que la ley de Faraday es igual a menos n, número de espiras, por el flujo final menos flujo inicial dividido el tiempo, donde es la fe media inducida en voltios. Θ F es el flujo magnético final en Webers, el flujo se mide en Webers, y θ inicial es el flujo magnético inicial en Webers también. Este es el tiempo en que se realiza la variación del flujo magnético medido en segundos. De ahí que la Fe es voltios, que es Weber por segundo, ¿verdad? El signo negativo, como ya le dije, que fue enunciado por el físico Lenz, de la ecuación se debe a la posición existente entre la fe inducida y la variación del flujo que lo produce, y lo que sería la ley de Lenz, ¿verdad? Esto es lo que Lenz enunció, le dio sentido o sea, dirección a la fe inducida. Las aplicaciones de la ley de Faraday, ¿verdad? En casi toda la energía eléctrica que se consume en nuestros hogares, en la industria, se obtiene gracias al fenómeno de la inducción electromagnética. En el mundo existen generadores movidos por agua, vapor, petróleo o energía atómica, en los cuales enormes bobinas giran entre polos de potentes imanes y generan grandes cantidades de energía eléctrica, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros sería lo que sería movido por agua, ¿verdad? Que tenemos las hidroeléctricas, tenemos la de Itaipú, la de Yacyretá y la de Caragui, ¿verdad? Acá tenemos una turbina Kaplan, y la turbina de Pelton, ¿verdad? El, el, el caso de Itaipú utiliza lo que sería las turbinas Kaplan, ¿verdad? Donde tenemos donde se represó, ¿verdad? Para crear el embalse, y tenemos el agua que fluye por el embudo, va a la turbina tipo Kaplan y hace mover eh, los imanes, los bobinados, ¿verdad? Después tenemos la turbina tenemos la rueda de Pelton, que es otro tipo de turbina, ¿verdad? En este caso, como le dije, en Itaipú y en, en Yacyretá se utilizan las turbinas tipo Kaplan. Como en el agua ingresa, pasa por la turbina y va girando y produciendo una fe inducida, ¿verdad? Los fenómenos de inducción electromagnética tienen una aplicación práctica invaluable, pues en ellos se fundan los dínamos, alternadores, generadores, como estuvimos hablando ya, los cuales transforman la energía mecánica en eléctrica y viceversa, así como los transformadores, los circuitos radioeléctricos y otros dispositivos de transmisión de energía eléctrica de un circuito. Esto tiene que tener bien claro, estudiantes, cuáles serían las aplicaciones claves de lo que sería del fenómeno de inducción electromagnética, ¿verdad? La FEM. Tenemos dínamos, alternadores, generadores, transformadores, como estuvimos hablando. Ejemplo, este es un rotor de aproximadamente 20 milímetros de diámetro a partir de un motor de corriente continua utilizado en un reproductor de CD. Como ven, tenemos un pequeño rotor, que es un bobinado, para producir corriente continua. Esquema final de la ley de Faraday. La ley de Faraday está contenida en ecuaciones de Maxwell y contiene la ley de Lenz, ¿verdad? Como ya le expliqué, la ley de Lenz es lo que le da sentido a la fuerza electromotriz, ¿verdad? Describe la fuerza electromotriz causada por movimiento magnético y cambio del campo magnético.
También describe que la fuerza electromotriz es generada por fuerza magnética en cargas y en bobinas de cable y alambre, cable en movimiento, ¿verdad? Alambre o cable en movimiento, ¿verdad? Y la ley de Faraday encamina la definición de inductancia y describe transformadores, ¿verdad? Después tenemos lo que sería la ley de Ampère, ¿verdad? Eh, tenemos que, o sea, un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado, que es igual a un Newton sobre área por metro, y es igual a 10 a la cuarta Gauss, ¿verdad? Eh, Después tenemos lo que sería la ley de Ampère, que beta es igual a micro por n por i, donde tenemos que n es el número de vueltas, i es la intensidad y la constante de permeabilidad, que es mu, este símbolo es mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla. Lo que sería, tendríamos, ¿verdad? Como eh, el campo magnético probado por una corriente eléctrica con la corriente que produce, ¿verdad? Donde eh, B mayúscula sería la circulación del campo magnético a lo largo de la trayectoria cerrada. Mu sub 0 sería la permeabilidad magnética del vacío, que es una constante que tenemos acá su valor. Después tenemos el número de vueltas y I sería la corriente o la intensidad, ¿verdad? Al calcular la fe inducida en un conductor recto de longitud L que se desplaza con una velocidad V en forma perpendicular a un campo de inducción magnética V, se utiliza la expresión epsilon es igual a V mayúscula por L por V, ¿verdad? Pues tenemos acá un ejemplo práctico donde eh, resuelve, halla la tensión, tiene el número de espiras. Pueden ir después en el video y mirando mejor. Vamos a pasar ahora a problemas de aplicación, ¿verdad? Lo que sería la ley de Faraday. Dice que una bobina de 60 espiras emplea 0,04 segundos en pasar entre los polos de un imán en forma de herradura desde un lugar donde el flujo magnético es de 2 por 10 a la menos 4 Weber a otro en el que este es igual a 5 por 10 a la menos 4 Weber. ¿Cuál es el valor de la fe inducida, verdad? Tenemos datos, tenemos n que es 60 espiras, tenemos el tiempo, tenemos el flujo inicial, tenemos el flujo final y queremos hallar la fe. Directamente aplicación de fórmula, ¿verdad? Tenemos que la fe sería, la fe media inducida sería menos n por flujo final menos flujo inicial dividido tiempo, ¿verdad? Sería menos 60 por 5 por 10 a la menos 4 menos 10 dividido 0,04. Tenemos que la FEN es igual a menos 0,45 voltios. Sencillo, es directo de aplicación de fórmulas, ¿verdad? Después tenemos un ejemplo de lo que sería la ley de Ampère, ¿verdad? Un solenoide largo de 200 vueltas por centímetros transporta una corriente de 1,5 amperes y tiene un diámetro de 3 centímetros. En su centro se coloca una bobina de 100 vueltas cuyo diámetro es de 2 centímetros. Esta bobina se sitúa de tal forma que B en el centro del solenoide se reduce a 0 y a continuación se aumenta hasta 1,5 amperes, ¿verdad? En el sentido contrario y con un ritmo constante. En un periodo de 0,05 segundos, ¿cuál es la fe inducida que aparece en la bobina al producirse el cambio de la corriente, ¿no? De acuerdo a la ley de Ampère, hallamos, esta es la última fórmula que vimos, que sería esta, ¿verdad? Que cuando en un conductor recto, cuando nos da longitud, ¿verdad? Ya aplicaríamos esta fórmula. Lo que hacemos allá primero lo que sería el- lo que sería la ley de Ampère, ¿verdad? El campo, la circulación del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Tenemos B es igual a mu sub 0 por n por i. Tenemos que mi sub 0 es un valor, una constante. Tenemos que n es igual a 200 vueltas. Y tenemos que tienen que pasar a metro, ¿verdad? Acá está en centímetros. Entonces pasamos a metro. Por eso quedó 200 por 10 al cuadrado, ¿verdad? Y tenemos que la corriente era 1,5 amperes. Tenemos entonces que nuestra circulación del campo magnético es igual a 3,8 por 10 a la menos 2 Tesla.
El área de la bobina, no la de solenoide, es de 3.1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? El flujo inicial a través de cada una de las espiras de la bobina está dada por, que es V por el área, ¿verdad? Hacemos directamente lo que llamamos V por eh, área. Tenemos lo que sería el flujo, ¿verdad? Entonces el flujo cambia de su valor inicial de 1 hasta su valor final de 1,2 por 10 a la quinta Weber. El cambio del flujo en cada una de las espiras de la bobina durante 0,5 dos veces su valor inicial. La fe inducida es. Hacemos, despejamos, reemplazamos valores y tenemos que es menos 4,8 por 10 a la menos 2 voltios. Sencillo, directo aplicación de fórmulas. Después tenemos otro que dice un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud se mueve perpendicularmente a un campo de inducción magnética igual a 0,4 teslas con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de la fe inducida? Tenemos L, 10 centímetros, pasamos de centímetros a metros, tenemos V que es 0,4, tenemos la tensión, llamamos E. Directamente V por L por V, reemplazamos, tenemos que es 0,12 voltios. Sencillo, es directo. Lo que sería la ley de Faraday son ejercicios sencillos, rápidos. Lo que tienen que tener en cuenta es trabajar en un mismo sistema, no mezclen centímetros con metros, metros con centímetros, segundo con horas, o si no, van a complicarse, ¿verdad? Entonces, lo importante acá o el secreto es saber trabajar con los sistemas de ecuaciones, con los sistemas de unidades de medida, ¿verdad? Después tenemos otro ejemplo que dice que el flujo magnético que cruza una espira de alambre varía de 0,02 Weber a 0,04 Weber en 0,03 segundos. ¿Qué F media se induce en el alambre? Este es directo. Flujo final menos flujo inicial dividido el tiempo, ¿verdad? No, porque no tiene espira, directamente en un conductor, ¿verdad? Entonces tenemos inicial, final, tiempo. Reemplazamos y tenemos el valor. Sencillo, rápido. Después tenemos calcular el número de espiras que debe tener una bobina para que al recibir una variación del flujo magnético de 8 por 10 a la menos 4 Weber en 0,03 segundos se genera entre ellas una fe media inducida de 12 voltios, dice, ¿verdad? Tenemos los datos, queremos hallar n, tenemos la variación del flujo, el tiempo. ¿Y qué hacemos? Despejamos n y directamente resolvemos y tenemos que 450 vueltas. Sencillo. Como le dije, es aplicación de fórmula directa. El secreto es saber trabajar en el sistema de unidad de medida, ¿verdad? Tenemos acá otro ejercicio, en este caso pie de tiempo, es lo mismo, despejar el tiempo y hallar lo que sería eh, el tiempo en segundos, ¿verdad? Para este caso. Después tenemos otro ejemplo también, que haya tensión. Y esto fue todo por esta clase de estudiantes. Eh, Miren, investiguen más sobre lo que sería la ley de Faraday, o sea, busquen ejercicios, resuelvan, como le dije, ven, son ejercicios directos, pura aplicación de fórmula. El secreto en esto es saber aplicar, o sea, saber manejar los sistemas de unidad de medida, saber trabajar en lo mismo, no mezclar, para que el resultado sea bueno, ¿verdad? Y es todo por esta clase, estudiantes. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.